Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, al estudio de la Escuela Sabática de la Asociación General. Estamos juntos para estudiar nuestra nueva lección, la caída de las primeras plagas. Con ayuda del Señor estamos aquí también con nuestra querida hermana Raquel y juntos podemos estudiar esas lecciones tan importantes relacionadas con el futuro y con el destino de nuestro planeta. Vamos a empezar con un estudio en silencio, con una oración en silencio. Amén. Con ayuda del Señor queremos ver la estructura de nuestra nueva lección, la caída de las primeras plagas. Tenemos un estudio cronológico de los eventos mencionados en el libro de Apocalipsis y no tenemos la intención de estudiar todos los detalles, pero estamos siguiendo los eventos de los últimos tiempos o antes del fin. El primer subtítulo es cuando los vientos sean desatados. Estábamos hablando de esos vientos relacionados con el sellamiento y también relacionado con el fin del tiempo, con la decisión final de los creyentes, también decisión final de ellos que se encuentran en las iglesias caídas, que se llamaba Babilonia, también relacionado con los eventos que suceden en el templo celestial o con nuestro Señor Jesucristo y cómo Él mantiene su misión para la raza caída humana. El otro subtítulo es las dos primeras plagas. Estamos relacionados, el estudio se extiende ahora en Apocalipsis capítulo 16. El otro subtítulo, la tercera plaga. El otro subtítulo, la cuarta plaga. La quinta plaga es el otro subtítulo. Y la lección va a terminar con el título, el profundo amor y deseo de Dios. Es importante que nosotros enfatizamos este último pensamiento porque, bueno, el estudio de las plagas no es algo muy agradable, normalmente es asustante, es ¿cómo se llama? Aterrador. Por eso es muy importante hacer un balance en nuestra lección mencionando no solo los castigos que caen sobre la tierra, pero también el gran amor que Dios tiene para la humanidad y las oportunidades que Él nos da antes del tiempo de gracia termina. Vamos ahora a estudiar nuestra lección un poco más profundo y en detalles, y aquí tenemos nuestra hermana Raquel que nos puede compartir sus pensamientos relacionados con cada punto. El primer pregunta, Raquel, ¿qué vendrá sobre la tierra cuando termine el tiempo de la gracia? Prácticamente es una relación, una conexión con la lección pasada y podemos hacer un repaso prácticamente de la lección anterior. Es importante entender que la historia de este planeta, el Señor la tiene dividida en diferentes periodos de tiempo. Entonces, si hasta este momento, prácticamente 6.000 años de historia, el Señor ha tenido misericordia, gracia, paciencia, actitud de espera, de reconciliación, y en ningún momento ha detenido sus bendiciones y su sostén, soporte de este planeta y sus habitantes, llegará el momento en que eso llega a su fin. Y es precisamente ese momento el cual vamos a estudiar. Entonces, el tiempo de gracia ha terminado, lo cual significa que la condición en la cual se encuentran los seres humanos en
forma positiva o negativa, es permanente, fijo y no transformable. Segundo elemento, ha terminado también el periodo del sellamiento, lo cual quiere decir que en adición al fin del tiempo de gracia, no hay otro periodo de segunda oportunidad, no hay otra opción en algún momento futuro. Es decir, este sellamiento implica un acto de identificación y de relación específica de Dios hacia sus hijos por ese último periodo de gracia a la historia del mundo. El triple mensaje angélico junto con el ángel de Apocalipsis 18 ha sido predicado con poder impresionante e impactante para toda la población mundial. La lluvia tardía ha descendido, el poder del Espíritu Santo ha sido derramada sobre sus hijos con el fin de capacitarlos y cualificarlos para la presentación de este último mensaje de gracia. Y es interesante la forma en que lo tenemos descrito tanto en Apocalipsis 15 como en el 16. Así que por una parte nos damos cuenta, y lo hemos estudiado en la lección pasada, que el Señor Jesús depone sus vestiduras de sumo sacerdote, lo cual significa la intercesión ha concluido, y ahora Él asume otra función, y ahora se coloca las túnicas reales, y estudiamos también en la pasada lección cómo está relacionado ahora sí con su segunda venida y con la entrega del galardón a los fieles. La forma descrita en Apocalipsis 15 es realmente hermosa porque dice: y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueran consumados las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, Dios abandona el templo donde estaba realizando la intercesión, porque ahora empieza otra fase. Y esa fase se inicia con el derramamiento, el inicio de 7 plagas específicas. Y es importante considerar cómo lo define o lo categoriza la palabra de Dios. Se nos dice claramente que de ese templo se oye una gran voz que dice y da la orden a 7 ángeles, cada uno comisionado con una copa específica, que éstas se derramen sobre la tierra. Así que la orden es divina. El lugar donde tienen que derramarse las copas está claramente determinado, es esta tierra, es este planeta. Pero es interesante que también el aspecto numérico es básico aquí. El Señor siempre hace todo con medida. En este caso se nos dice que son las copas de la ira de Dios. Es interesante entender que no estamos hablando de copas literales que los ángeles llevan, que están a rebosar. Esto es un aspecto simbólico de un acto que Dios ordena que se realice, y de hecho es como que algo líquido que todo lo inunda y lo derrama caiga sobre el planeta. 7 es un símbolo de la perfección, de lo completo, de lo terminado. Ahora dejemos claro que la copa en sí como objeto es simbólico. Lo que traen consigo esa acción que el Señor manda es literal. Muchas gracias, muy interesante. También me gustaría mencionar algo, los últimos puntos de la lección pasada mencionaban otra vez el amor y la justicia de nuestro Señor Jesucristo, y aquí podemos ver esto en el testimonio, especialmente en las primeras líneas. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviese decidido todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción. Entonces entendemos que Dios prácticamente no espera la humanidad que comete un error y después derrama su ira o su castigo, como se presenta en muchas religiones.
Pero en contrario, Dios está esperando que cada uno tome su decisión. Y entonces, dependiendo de la decisión y de juicio que cada uno pone sobre sí, entonces vienen las consecuencias que uno ha elegido. Por eso es importante también el mensaje, el triple mensaje angélico, que está informando a la humanidad de qué decisión prácticamente o las consecuencias de cada decisión que ellos van a tomar, para que de esta manera cada uno tiene la libertad completa de su decisión personal, con conocimiento pleno de la situación. La segunda pregunta: ¿qué soltarán entonces los 4 ángeles que están en los 4 cabos de la tierra? Es interesante que este capítulo, Apocalipsis 7, nos habla del sellamiento. Ese es el inicio del capítulo. También se nos habla de 2 grupos humanos, de los 144.000 y de la gran multitud, ambos salvos e identificados por Dios como tal, aunque viven en circunstancias, situaciones y periodos de la historia de este mundo diferentes. Ahora, de nuevo se establece el fin del sellamiento con la autorización divina para que los ángeles no preserven del mal este mundo. Y este elemento es preocupante en el sentido de que la cita nos habla que las desgracias, las catástrofes, están para sobrevenir, y de hecho tenemos noticias constantemente de catástrofes en un continente, en otro continente, inclusive paralelamente, de grandes proporciones y cada vez de intensidad mayor, con repercusión en muertes humanas y pérdidas materiales de mayor intensidad. Ahora, ese momento en que se desborde de alguna manera las desgracias catastróficas que llenan este planeta, está relacionado con el fin del sellamiento y con el fin del tiempo de gracia. Así que el Señor retiene que mayores niveles destructivos sobrevengan sobre este planeta con el fin de terminar una parte de su plan, que es el sellamiento. Ahora, cuando este termina, entonces el planeta como tal, es decir, la tierra, el mar, los árboles y los seres humanos no identificados como siervos de Dios, se encuentran en una situación desprotegida, en una situación de vulnerabilidad total y completa, ya que la protección que el Señor concedía a este planeta a causa de los justos y con el fin de que más personas pudieran convertirse y transformar su modo de vida y de pensar, ya no se da, eso ha terminado. Por lo tanto, entonces, la actitud que Dios asume en relación al planeta también se demuestra en la retirada de su protección al respecto. Muchas gracias. Esos versículos también ha producido en la historia de la humanidad y la historia religiosa especialmente bastante malentendidos. Por ejemplo, uno de los malentendidos es que la Primera Guerra Mundial fue considerada un cumplimiento de la profecía de los 4 vientos que fueron sueltos. Entonces se esperaba muy a menudamente el fin del mundo, de una manera semejante a la Segunda Guerra Mundial, que fue más espantosa, con mucho más muerte y violencia. También se consideraba que posiblemente es el señal del fin, pero sabemos que todavía existe la humanidad, todavía tenemos tiempo de gracia. Por eso debemos considerar esos versículos juntos con las profecías mencionadas en Mateo 24, donde se explica que vamos a escuchar rumores de guerra y guerras, pero eso todavía no es el fin. Entonces,
Debemos entender que cuando se sueltan los vientos y esos 4 ángeles sueltan los vientos, no se trata solo de una guerra mundial. No es solo una guerra, es mucho más que eso, es una destrucción total de la planeta. Pero seguimos adelante con ayuda del Señor y vamos a ver la pregunta número 3. En la primera plaga, ¿qué mal afectará los hombres? Vamos a hablar de la primera plaga, Apocalipsis capítulo 16. No tenemos tiempo de considerar cronológicamente todos los eventos mencionados en Apocalipsis, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas y los sellos, pero con la ayuda de Dios vamos a mencionar algunos de los eventos principales dirigidos juntos o muy cerca del fin o de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, especialmente ahora las plagas. Bueno, estas 2 primeras plagas son muy significativas y debemos pensar por qué la primera es como es, a quién afecta y qué características tiene. Bien, entonces esta primera plaga se nos dice claramente que se derrama sobre la tierra, así que es el planeta. Ya tenemos la ubicación, tenemos el lugar, ya. Segundo, importante que debemos considerar, es una plaga mala, dañosa, y sabemos que consiste en úlceras pestilentas. Así que nos damos cuenta que es una plaga que es una enfermedad. Y es una enfermedad que afecta a los seres humanos. Así que no está afectando al planeta como medio ambiente, está afectando a los individuos que populan, habitan este planeta. Ahora, ¿quiénes son estas personas? También tienen una identificación y de nuevo estamos siempre relacionándonos con las lecciones pasadas. Se nos dice claramente, son aquellos que tenían la señal de la bestia y los que adoraban a su imagen. Ya hemos tenido claro que la bestia de la que estamos hablando aquí es un poder religioso importante que promueve una señal identificativa, que es esa marca de la bestia, que sabemos que es el falso día de adoración a Dios, el domingo, y también a aquellos que cumplen todavía ese segundo criterio todavía, que adoran a su imagen, que es el falso protestantismo. Bien, esta es la mayoría de la población, lamentablemente. En esta situación en la que estamos, ya toda la humanidad ha tomado posición. Así que hay una minoría de la población mundial que no tiene la señal de la bestia y que no adora la imagen, pero sí tiene otra marca, y es la marca del sello de Dios. Son observadores y guardadores del sábado, y al único que adoran es al único digno de adoración, que es Dios. Así pues, esta primera plaga identifica a los que son seguidores de Dios y a los que no lo son. Así que la mayoría de la población mundial recibe esta plaga, que es una enfermedad mala, dañosa y pestilente en el ser humano. Esa sería la primera. Vamos con la segunda, que también es muy interesante, porque aunque ocurre sobre la tierra, ahora es un área específica de la tierra, y esto es muy interesante tomarlo en consideración, porque se nos habla estrictamente que cae sobre el mar, y estamos hablando de aguas saladas. Y esto es interesante porque, aunque tenemos un tercio de nuestro planeta que está cubierto por aguas saladas, el mar específicamente, los océanos, no todos los países del mundo tienen acceso al mar. Lo cual quiere decir que esta segunda ya está afectando al medio ambiente, pero
una sección específica, que son los océanos y los mares. Y también el Señor aquí especifica algo muy interesante. No solamente hay un cambio de coloración, porque se nos dice que se convertirá en sangre, entonces se vuelve roja, pero tiene otra característica. Además del cambio de pigmentación, también cambia la densidad y el olor, porque se nos dice que es como sangre de muerta, así que es parcialmente coagulada, cambia también la densidad y obviamente también el olor, que es extremadamente desagradable y rechazable por los seres humanos. Esto incluye que toda la población acuática que reside en los mares muere por asfixia. Muere por asfixia por la densidad, la pigmentación y la morbosidad que ahora el océano consigo lleva. Así que imaginémonos que tiene una trascendencia que afecta al planeta, básicamente a todas las naciones, exceptuando aquellas obviamente que no tienen acceso al mar, pero el transporte se verá altamente afectado. Sabemos que los grandes transportes de contenedores es algo diario. Cientos y miles de barcos de carga cruzan los océanos ida y vuelta constantemente y rodean nuestra tierra. Eso va a sufrir un obstáculo. Imaginémonos a todos los peces flotando y llegando a las orillas de las playas respectivas. Así que, por una parte, la primera está relacionada con los seres humanos, la segunda ya con el medio ambiente y un área específica como son los mares. Muchas gracias, interesante. Me recuerdo una experiencia, una situación que surgió en el Mar Negro, cuando por distintos cambios del clima, una de las algas microscópicas empezó a soltar unas flores, dicen ellos, dicen los científicos. El resultado fue que porciones del agua se volvió roja, en color roja, y se prohibieron inmediatamente todas las playas, no se podía entrar en el agua porque fue altamente dañina esta agua roja, cancerígena, y entonces también soltaba un tipo de olor. Entonces todo nos fijamos en esos versículos bíblicos y decimos, mira, qué fácil es de un día a otro puede surgir una situación muy semejante de la descripción que tenemos en Apocalipsis. Podemos también decir que de una forma específica por el cambio de clima, por la destrucción de la tierra que sucede, entonces las plagas vienen también como una consecuencia del pecado del hombre en la tierra y la destrucción de la naturaleza. Pero seguimos adelante. Ahora la pregunta número 4. ¿Dónde será derramada la tercera plaga? Vamos a ver, tenemos un poco más atención a la tercera plaga, también Apocalipsis capítulo 16. Es interesante que las plagas primeras, la segunda y la tercera, tienen una filiación, en el sentido de que están relacionadas con agua. Mientras que la segunda era agua salada, ahora estamos hablando de agua dulce, o agua que generalmente se usa para la potabilización y el uso humano, básicamente, que es fundamental para el riego, para el mantenimiento de la vida y la subsistencia de todas las especies en este planeta. Y ahora ocurre lo mismo. Entonces ahora son los ríos, son las fuentes de las aguas, que también se convierten en sangre con las mismas características que la anterior. Es importante considerar el hecho de que está relacionado con una necesidad vital del ser humano. Es decir, todo animal, planta y el ser humano por sí necesita agua limpia, agua
para poder mantener su vida y su salud. O sea, no es una opción, no es algo anexo a la existencia humana, es una cuestión de necesidad vital. Y esta ahora está afectada directamente. Veamos por un momento la relación con las 10 plagas de Egipto. El aspecto numérico difiere, sin embargo tienen elementos concomitantes. Sabemos que en el caso de la primera plaga de Egipto, el río Nilo también se convirtió en sangre. Es interesante que este río era la base de toda la civilización y del crecimiento y expansión del imperio egipcio. Y se convirtió básicamente en un dios el río como tal. Es decir, las inundaciones del río, el crecimiento de este que inundaba todas las orillas, las laderas de este río, traía consigo el crecimiento, la riqueza, la prosperidad a los agricultores y la sobreabundancia, lo cual promovía el intercambio, el comercio, etc. El hecho de que el Señor usara el Nilo, el río Nilo, como una prueba de que había un poder superior que podía dominar el Nilo y podía decidir cuándo éste podía ser de bendición y cuándo no. Las plagas tienen el propósito de dar una lección objetiva de la autoridad máxima y de la majestad superior y excelsa de la soberanía divina. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual se le resta, se le elimina y se pasa por alto completamente a Dios dentro del desarrollo de los ciclos naturales, dentro de la provisión que Dios hace para la supervivencia de la especie y de la existencia misma de este planeta. Ahora bien, cuando una necesidad vital como es el agua potable, limpia, para la supervivencia, no es accesible, la limitación de la ciencia, la desesperación humana y la situación catastrófica de la sociedad les hace entender que ellos no están sobre el dominio del planeta. Dios está sobre ellos y sobre el planeta. Entonces, es una aclaración, es una demostración visual, táctica y real de esta situación. Y es interesante ahora que esta misma reacción que sufren de necesidad, de angustia, de tribulación extrema por esta carencia, lleva a esa expresión específica. Dice, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque ha juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oía otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es interesante que aquí encontramos una racionalización, una argumentación del porqué de esta situación. Y aquí es impactante comprobar que todos aquellos que sufrieron martirio por causa de la verdad, aquellos que fueron muertos simplemente por preservar la verdad, por considerar a Dios lo más exaltado y sus valores como los únicos vitales, ahora el Señor está presentando a la humanidad la otra cara de la moneda. Y es el momento en que Dios venga a sus hijos por el sufrimiento que ha pasado a través de casi los 6.000 años de historia de la humanidad, en una forma patente, en una forma muy real y muy sentida por la humanidad. Sin embargo, la justicia de Dios se demuestra en la correspondencia de acto con acto. ¿Qué ocurre? Igual que el amor genera amor,
en este caso, el odio que ellos han generado. Porque pensemos que en este momento ellos ya están en proceso de pronunciar la sentencia de muerte sobre los fieles y están dispuestos a derramar sangre de los justos si Dios lo permitiera. Dios no lo va a permitir. Pero ¿qué ocurre? Se demuestra que lo que Dios hace con estas personas es simplemente el resultado de sus propias acciones. Y eso es reconocible en una forma simple de observación cronológica de los eventos. Muchas gracias. Interesante que el ángel menciona la justicia de Dios y dice sí es justo y es justo. Entendemos que en la historia de la humanidad muchas veces surgía la pregunta ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué permitió la persecución de los judíos, la exterminación de tantos fieles, miles y miles que murieron como mártires en la Edad Media? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué permitió? Bueno, entendemos que la paciencia de Dios es sin fin, pero en ese caso sí tiene un fin, tiene un tiempo de cuando la justicia de Dios regresa dando a la humanidad o parando el desarrollo de esa forma. El juicio de Dios está en proceso y todavía sabemos que personalmente cada uno que ha tomado parte de los actos criminales de la transgresión de la ley de Dios, también personalmente va a ser parte de un juicio particular. Ahora en la pregunta número 5, ¿cómo sufrirán los hombres por las consecuencias de la cuarta plaga? Seguimos adelante. Si las primeras dos plagas no se mencionaba, pero la tercera plaga se mencionaba directamente. El propósito de las plagas es un pago del rechazo del Evangelio, y no solo eso, pero un pago de la persecución de los santos. ¿Y qué sucede ahora en la pregunta número 5, Raquel? Fijémonos que las plagas están muy estructuradas y cronológicamente ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? La primera está relacionada con el ser humano que ha decidido adorar en un día que corresponde al día del sol. Ahora, el mar se convierte en sangre, el agua potable se convierte en sangre, y ahora vamos a la cuarta plaga. ¿Qué ocurre en la cuarta plaga? El sol, la energía de las más importantes en nuestro planeta, que de hecho es un generador de vida, de renovación y de proexistencia en este planeta, quema con gran calor. Recordemos que los seres humanos han aceptado el día del sol como el día sagrado, y ahora ese mismo sol los está quemando, no solo a ellos, sino está quemando todo lo del planeta. Joel nos lo explica en una forma muy dramática y específica. Toda la vegetación es destruida por el calor. Pensemos que está afectando todo el ciclo hídrico del planeta. El proceso de evaporación también está sufriendo un cambio significativo por el hecho de que las aguas dulces y las aguas saladas tienen otra densidad, otra composición química. Así que de alguna manera estamos en un planeta que está cambiando sus ciclos vitales de manera destructiva para los habitantes del mismo, y eso produce una reacción, y esa reacción nos ayuda a conocer cómo estas personas son contrarias a Dios en profundidad y desde lo más íntimo. Se nos dice y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No es que Dios espera arrepentimiento, porque obviamente ese no es el fin, pero el fin es reconocer la autoridad de Dios. Y
Y lo que más perturba a estas personas que han negado la existencia de Dios, que han negado su autoridad sobre la humanidad, que han negado el poder creativo y de propiedad de Dios de este planeta, ¿qué ocurre? Se dan cuenta que todo lo que está sucediendo está fuera del control humano, de la ciencia, del conocimiento, de el todopoderoso humano que se ha considerado. Y le deben reconocer que esto es el dedo de Dios. Y esto les produce un sentido de frustración tan grande que aún en la situación más dramática no quieren reconocer la autoridad de Dios. Y por eso blasfeman su nombre y no le dan la gloria que Él amerita como dador. Sin embargo, reconocen que Dios está actuando en forma real, concreta, sobre este planeta. Y lo están sufriendo en ellos mismos. Recordemos que las plagas son acumulativas, las plagas son cronológicas y las plagas amplían su difusión vez tras vez. Recordemos, por ejemplo, esta del Sol. Entendemos el hemisferio sur y el hemisferio norte no reciben los rayos del Sol al mismo tiempo, precisamente por la rotación de la Tierra. Así que sí habrá parte del día, que sería de noche, obviamente, un descenso de la intensidad del calor, que entonces pasa al hemisferio sur y después al hemisferio norte. Aunque no afecta en el mismo momento a los dos hemisferios al mismo tiempo, ¿ya? O sea, se alterna con situaciones de pausa y de intensa quemazón por parte del Sol, sí afecta, ahora sí, a todo el planeta, pero en momentos de las 24 horas diferentes. Muchas gracias. Entendemos que en esta plaga prácticamente se revelan los sentimientos y la creencia verdadera del hombre, porque si se recuerdan la lección anterior, entendimos que por terminar el tiempo de la gracia fueron muchos que estaban dispuestos de viajar a un lado, otro lado de la tierra, buscando una palabra de esperanza. Da la impresión que todavía hay gente que quiere arrepentirse, pero en esta plaga entendemos que no es cierto, no tienen ellos ninguna intención de arrepentimiento. El único es que temían las consecuencias de sus pecados. Y aquí tenemos esta revelación. Otra vez, la justicia de Cristo es perfecta. Otra vez se confirma el juicio perfecto de Dios. No tenemos aquí arrepentimiento. En lo mismo tiempo tenemos una acumulación de la primera, de la segunda, de la tercera plaga. Tenemos una carencia de agua y cuando, claro, tenemos un aumento del calor en ese tiempo, entonces es más la necesidad de agua potable, agua que en ese sentido está contaminada. Entonces la situación de la humanidad se vuelve en algo muy terrible, algo muy con mucho sufrimiento. Vamos a ver ahora la pregunta número 6, sobre quién específicamente cae la quinta plaga. Vamos a ver la cuarta, teníamos que ver con el Sol, como mencionaste, uno de los dioses de todas las naciones paganas del pasado, y ahora este planeta no está más de bendición, pero está quemando la tierra. Pero ¿qué sucede ahora en la quinta plaga? Es interesante que Dios describe cuándo, dónde, cómo y a quiénes en cada una de las plagas. Entonces, si la primera era para toda la mayoría de la humanidad que ha aceptado la marca de la bestia, si la segunda afecta a los océanos y mares, si la tercera a las aguas dulces y potables, si la cuarta afecta también a toda la naturaleza, a toda la población, porque obviamente
el sol ilumina ambos hemisferios, aunque con la diferencia obvia de su área de infracción. Ahora con la quinta es también muy específica y se nos dice claramente que esta se derrama sobre una zona localizada específica y se habla sobre el área es donde se encuentra la silla de la bestia y su reino, es decir, es el centro de dirección administrativo, religioso, civil, político, que sufre una condición especial de tinieblas. Y eso es realmente impactante por contraste. Porque recordemos algo interesante, es decir, si el sol quemaba, quiere decir que el nivel de intensidad lumínica es realmente impresionante. Esta plaga también nos dice y nos confirma lo que ya habíamos argumentado anteriormente, que las plagas son acumulativas y que no cesan una tras la otra, porque se nos dice, y blasfemaron, es la segunda vez, al Dios del cielo por sus dolores, y recuerden que los dolores están relacionados con la primera plaga, y sus plagas, la pluralidad de las plagas anteriores, lo cual quiere decir que todas estas se van sumando. Ahora, si la luminosidad en horas de luz es tan intensa, tan radiante, tan dolorosa, hay un área específica que está en profundas tinieblas. Así que eso será espectacular. Será espectacular en el sentido del contraste entre una luminosidad extrema a unas tinieblas casi tangibles. Recordemos también el paralelismo con una de las plagas de Egipto, donde todo Egipto quedó en densas, profundas y aterradoras tinieblas, mientras que la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, disponía de luz. O sea, el contraste era tan abismal, era tan grande, que no podía más que asombrar a los propios egipcios e impresionar obviamente también a los israelitas. En este caso, igual que en la plaga anterior, vuelven a blasfemar, vuelven a rechazar abiertamente a Dios y su poder, considerando que Él es el que está manejando, dirigiendo esta situación. Entonces, el reconocimiento no implica aceptación. Es decir, ellos reconocen que es un poder sobrenatural y que de hecho es superior al de ellos. Y lo que es más significativo es que esta plaga cae sobre el poder religioso que ha manipulado e impuesto esta ley dominical. ¿Y ahora qué ocurre? Está en las profundas tinieblas. Así que ante todo el planeta, ellos no tienen poder sobrenatural. Recuerden que uno de los elementos que se usa para impresionar a las multitudes es que cae fuego del cielo. Se realizan actos sobrenaturales que impactan a las personas y desvían su atención de la auténtica verdad. Y ese poder religioso ha sido admirado, adorado, venerado, sublimado, exaltado. Pero ahora está en la más profunda tiniebla. Lo cual quiere decir que no es un poder tan grande, no es un poder tan espectacular, hay un poder superior que somete a este poder que se ha atrevido a desafiar a Dios y maltratar, perseguir y oprimir a su pueblo abiertamente. Y ese mensaje llega, que de hecho las plagas tienen el propósito de convencer a la humanidad que los poderes de la ciencia, de la religión falsa, del día falso, es una equivocación. Y lo reconocen, pero no lo aceptan. Muchas gracias. Así es. También me gustaría mencionar que no es difícil en la naturaleza que un evento semejante sucede. Me recuerdo que una erupción de vulcanos, por ejemplo, soltaba en el aire un polvo negro que formó
un tiempo, fue más o menos 10 años antes, formó una nube negra que se movía del viento de un lugar a otro y fue observado por las autoridades dónde se mueve y qué tipo de consecuencia trae. Pero una de las consecuencias de esta nube es que hace una sombra espectacular y entonces totalmente es invisible el sol, la luna y cualquier tipo de la luz externa. No sabemos cómo exactamente va a suceder esta plaga, pero sí hay muchas posibilidades. Dios tiene sus herramientas aquí en la tierra para que todo eso suceda exactamente como está escrito. Y otra vez entendemos que nada de eso contribuye de un arrepentimiento genuino, de un apartamiento del mal. En contrario, solo se empeora la situación espiritual. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que eso no es el caso con los fieles. Los fieles siguen teniendo el Espíritu de Dios, siguen teniendo el poder de Dios y la protección de Dios, porque dice también la palabra de Dios que agua y pan no faltará a los fieles. Así que tenemos también las promesas y las bendiciones que siguen paralelamente con las plagas, igual como fue en el Egipto. Las casas de los israelitas, el pueblo de Dios, fue intocable de todas esas plagas y de las maldades, de las enfermedades que caían sobre los egipcios. Seguimos adelante ahora en la última pregunta, muy importante, pregunta número 7. Al estudiar lo que espera posteriormente los pecadores impenitentes, ¿qué desea Dios a su amor? Vamos a decir, ¿cómo entendemos el amor de Dios en esta situación tan terrible que encuentran los incrédulos? Es interesante entender las plagas en su debido contexto. Por eso hemos estudiado el periodo de gracia y ahora el periodo donde no hay gracia. Ahora, en el periodo de gracia, Dios da la información, los mensajes, la oportunidad, el tiempo, favorece las circunstancias para que todo ser humano, sin excepción posible, pueda tomar una decisión positiva por el bien. Ya, no lo hace. Su elección es contraria a los principios de Dios. Dios respeta esa decisión. Ahora, como han negado la autoridad de Dios, se han negado a reconocerle como el autor, creador, propietario y regente máximo de este planeta, ahora sí deben conocerle, no solamente por fe, lo cual no han querido hacer, sino por hechos. Y esos hechos ya no transforman el carácter de una persona, simplemente les permiten tener la absoluta certeza de que eligieron mal. Y las plagas, tal como se nos describe en Apocalipsis 16, es interesante ver cómo también se describe la actitud que estos seres humanos asumen. Ahora, veamos el paralelismo con aquellos que, a pesar de que la mayoría ha tomado una decisión equivocada, a pesar de que la mayoría los consideran lo peor y un mal para la sociedad y para el planeta, ellos han tenido principios firmes. Y fíjense cuán importante es la cita de Romanos que dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ellos han tomado posición por el poder divino. Las otras personas han tomado decisión por el poder maligno. Constantemente el ser humano está pendulante entre el bien y el mal, entre lo que se debe y lo que no. Tiene el libre albedrío, tiene la capacidad de decisión
y por lo tanto tiene la capacidad de asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Y el Señor respeta nuestras decisiones. Y éstas se desdoblan en consecuencias correspondientes a la calidad y al valor de nuestra decisión. Es interesante comprobar también la cita de 2 de Corintios 6, que es realmente impactante, cuando se nos dice que aquellos que han perseverado en el bien hacer han sido conscientes del tiempo, han valorado la oportunidad que se les ha dado y en el tiempo aceptable, en el tiempo correcto, han reconocido el día de su salvación. Así que es muy importante que nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias. Debemos pensar con absoluta claridad que todo tiene un fin y que todo se va desarrollando en forma creciente e impactante hacia una cima máxima, una cima de decisión y una cima de consecuencias de esta decisión. Y eso lo estamos haciendo día por día. ¿Me avergüenzo yo del Evangelio? ¿Soy capaz de demostrar ante el mundo que los criterios y valores que llenan mi vida son los que el Señor ha establecido, reconociendo de ese modo su autoridad y su máxima soberanía sobre el planeta y sobre mi propia persona? Esas preguntas debemos hacerlas este sábado. Muchas gracias. Prácticamente debemos entender que Dios es misericordioso. Aquí están el testimonio de patriarcas y profetas. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Es interesante cómo podemos cómo podemos explicar esta aparente contradicción. Debemos entender que en el tiempo del zarandeo fue revelado claramente, explícitamente, todos los pensamientos internos, los deseos, los caracteres de la humanidad. Cada uno tenía la libertad de decidir su propio destino. Por eso Dios no castiga con placer. Él no espera placeramente el tiempo de la justicia o del castigo. En contrario, debemos entender aquí en los textos bíblicos y en el entero Evangelio que Dios entregó su propio Hijo. Lo entregó en la muerte, y la muerte más dolorosa que existía en ese tiempo, para que paga el precio de nuestros pecados. Y todo eso, ellos que aceptaron esta ofrenda, este sacrificio, ellos tienen la posibilidad de la vida eterna, de la salvación. Y todos ellos que rechazaron esta ofrenda, entonces ellos van a cosechar prácticamente las consecuencias de su propia decisión. El Evangelio es increíblemente poderoso. La palabra de Dios es una invitación para la vida eterna y para la salvación. Por eso todavía vivimos en el tiempo de gracia. No demoramos a tomar la decisión correcta. No demoramos a avisar a nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos, para que todo eso que va a suceder, porque todo el mundo va a tener esa oportunidad de tomar una decisión final, y esa decisión final está bajo la invitación de los 3 mensajes evangélicos. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, en este estudio de los eventos de los últimos días, y que tenga un bendito sábado.